God of War es un videojuego de acción hack and slash, el cual cuenta una historia basada en la mitología griega. El juego fue desarrollado por Sony Santa Mónica y dirigido por David Jaffe. Sobra decir que este video es un análisis, el cual cubre la carrera completista y no se limita a la hora de hablar de spoilers. El gran problema con el que me he encontrado a la hora de realizar este vídeo es que God of War es un videojuego donde la suma de sus partes no es lo que se dice el resultado de una mezcla consistente, sino más bien el equivalente a comer pan con aceite y vinagre. El pan podrá absorber ambas sustancias, pero ninguna de las sustancias puede mezclarse con la otra. Con esto lo que quiero decir es que God of War es un juego que parte de una idea base, y de ahí se ramifican conceptos temáticamente coherentes que guardan de poca ninguna relación entre sí. Eso sin mencionar el obvio factor de que hay ideas con un valor de relevancia dominante sobre otras. Siendo así, creo que la mejor forma de abordar un análisis de God of War es tratando a cada una de sus partes como un ente individual, y sin más nada que decir, en lo que se refiere a diseño de niveles, la arquitectura de God of War está mayormente dominada por la idea de crear un entorno coherente que la de crear una segmentación de obstáculos a superar. Con esto no quiero decir que las segmentaciones de obstáculos sean inexistentes. De hecho, el juego cuenta con algún que otro desafío arquitectónico, los cuales ameritan del uso de las mecánicas base del personaje de Kratos en orden para superarlos, pero la mayor parte del tiempo los desafíos basados en la arquitectura del entorno están basados en gimmicks que modifican la perspectiva mecánica del avatar del jugador, pero ya hablaré de eso más adelante. La arquitectura de God of War es más que nada la suma de una segmentación de pasillos, los cuales sirven de puente a zonas más abiertas donde el combate suele ser obligatorio. En cuanto a la conexión coherente sobre estas áreas y pasillos, la verdad es que es difícil el decir a ciencia cierta si el juego está recurriendo a algún tipo de artimaña barata como lo hacía Dark Souls 2. Esto en parte se debe al hecho de que el control de cámara en God of War es algo inexistente. La cámara de God of War está hecha para posicionarse de forma automática según la posición del personaje de Kratos. Muchas veces la cámara nos estará siguiendo en una secuencia estable y en otras ocasiones hará transiciones repentinas, las cuales serán más o menos convenientes e inconvenientes según las necesidades de los entornos a la hora de pasar por ellos. Ya que God of War no es un juego de control tanque como lo podría ser Grim Fandango, por más inconvenientes que puedan llegar a ser algunas transiciones de planos, la maniobrabilidad del personaje de Kratos nunca llega a ser entorpecida a niveles caóticos, pero aún así se habría agradecido tener transiciones más refinadas en algún que otro momento puntual, ya que este tipo de cámara no permite al jugador presenciar lo que está ocurriendo tras bambalinas. Lo más que tenemos para concluir si los entornos de God of War están interconectados de una forma coherente es el sentido común. ¿Qué es lo que dice el sentido común del profeta 2 puntos? El sentido común del profeta dice que es cuestionable el que alguien se haya tomado la molestia de enlazar estos dos barcos con la soga más larga del mundo y en posición diagonal. Luego de eso, Kratos llega a un puerto y tendrá que pasar por una bodega y un poblado en orden para llegar a Athens. Una vez llegamos a la entrada de Athens, el camino se dividirá en dos partes. El camino de la derecha lleva a un desierto y el de la izquierda a la ciudad de Athens. Tengan en cuenta que a pesar del hecho de que la arquitectura de God of War tiene elementos reminiscentes de un Metroidvania, puesto que eventualmente volveremos a lugares por los que ya hemos pasado, aún así la progresión sobre los entornos de God of War es lineal, de modo que no tendremos otra opción más que tomar el camino de la izquierda, el cual llevará a la ciudad de Athens, en la cual nos estaremos paseando tanto por los exteriores como los interiores de su ciudad, lo cual incluye saltar sobre techos y pilares de la ciudad y entrar a algún que otro templo ocasional. Eventualmente llegaremos a un jardín con una salida que conecta con un monte, el cual está conectado a una estatua con un puente de espada, la cual resguarda en su interior unas escaleras que llevan a unas alcantarillas, las cuales conducen a otras escaleras que nos llevarán a la entrada a Athens. Reconozco que eso último fue lo más exagerado de la entrada a Athens, pero aún así no es nada que se compare con hacernos creer que existe un castillo de lava encima de un molino, de modo que dejaré pasar esa con una advertencia. Tarjeta amarilla 100% innecesaria. Ahora sí tomaremos dirección a ese desierto del que ya os había comentado hace un momento, con el propósito de dirigirnos a otro templo, el cual es la entrada al templo de Pandora, el cual está en la espalda del titán Cronos, cosa que no voy a cuestionar porque la historia lo explica. Con eso damos por concluida nuestra travesía por estas zonas interconectadas. En términos generales puede que haya alguna que otra exageración en la infraestructura, pero nuevamente insisto en que no hay nada que se compare al castillo de lava encima de un molino. En general todo tiene una conexión lógica y coherente. Por otra parte, el templo de Pandora es a nivel arquitectónico la interconexión de múltiples desafíos fortuitos que encapsulan la definición de un diseño gamey, pero al mismo tiempo es una pérdida de tiempo quejarse de la forma en la que ha sido construido el templo de Pandora, puesto que la explicación sobre la misma se encuentra en el trasfondo de la historia. La única duda que tengo sobre la arquitectura del templo de Pandora es si esta ha sido construida a escala real. Se supone que el templo de Pandora es una montaña que está en la espalda del titán Cronos, y lo que hacemos es básicamente merodear por los interiores de esa montaña. Saco esto a colación porque en uno de los momentos en los que divagamos en los exteriores del templo de Pandora, la cámara toma posición en un ángulo donde podemos presenciar al titán Cronos. Por supuesto, en ese momento podemos ver que el titán Cronos está en movimiento, mas sin embargo hay otros momentos en los que estamos en el exterior del templo y es imposible percibir algún tipo de movimiento por parte del titán Cronos.
Si el templo de Pandora está hecho a escala real, he de decir que encuentro impresionante el que los programadores hayan logrado introducir todos estos desafíos arquitectónicos en una montaña, pero aún así se me hace irrisible que hayan olvidado mantener la ilusión del movimiento de Cronos. Un simple efecto de sonido en los exteriores habría bastado. Siendo así, lo más lógico sería pensar que la infraestructura del templo de Pandora ha sido diseñada por los mismos responsables de Drangleic, lo cual vendría a ser la conclusión más lógica para la arquitectura del templo de Pandora. Tengan en cuenta que parte de lo que estoy diciendo se basa en la especulación y a grandes rasgos puede considerarse un nitpick. Una vez superado el templo de Pandora seremos transportados al infierno, el cual siempre ha estado debajo de una tumba, pero esa tumba fue cavada por Zeus, así que todo está bien, o al menos eso es lo que dice uno de los spin-offs. Entiendo que el infierno sea un lugar cuya construcción se presta a la abstracción, razón por la cual no tengo problema en la forma en la cual Kratos vuelve a la vida emergiendo de la superficie, pero sí encuentro ridículo que los diseñadores hayan hecho del infierno una excusa para crear desafíos arquitectónicos. Entiendo que el infierno sea un lugar de elaboración abstracta, pero aún así la descripción más generalizada del infierno está sujeta a limitaciones. Después de todo, estamos hablando de un lugar de castigo y sufrimiento eterno, porque un lugar así necesita de torres de carne y hueso que hagan de plataformas. Reconozco que estoy haciendo una crítica sobrebuscada, pero esta es la única locación de todo el juego donde su arquitectura es más que nada el fruto de la necesidad de crear un desafío arquitectónico, porque al final del día God of War es un videojuego y por ende, este tiene que dotarse de desafíos arquitectónicos por mero tradicionalismo. Entiendo perfectamente que el infierno sea un lugar abstracto, y tampoco es como que esta sea una interpretación inválida del mismo, pero a su vez es una interpretación tan caricaturesca, de modo que termina contrastando con el resto de la atmósfera. Además, si se establece que la gente llega al infierno cayendo, y estas caen a lo que parece ser un pozo de almas, entonces ¿por qué alguien haría infraestructuras que impiden la caída de las almas condenadas? ¿Podría explicarlo? Sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Hago énfasis en criticar la arquitectura de esta zona en específico, puesto que a lo largo de la aventura God of War se ha estado esforzando en mantener sus entornos y conexiones entre los mismos como algo verosímil, y es una pena que cerca del final de la aventura esos esfuerzos empiecen a flaquear. A pesar de que God of War es un juego de acción hack and slash, cuyo sistema de combate está mayormente diseñado para la confrontación contra múltiples enemigos al mismo tiempo, lo cierto es que su narrativa está más orientada a lo que vendría a ser el concepto del viaje, y ya que esa narrativa toma como inspiración leyendas mitológicas, por simple sentido común God of War tenía que ser algo más que un videojuego de avanzar por pasillos y realizar genocidios. En orden para lograr el sentimiento del viaje de una leyenda mitológica, los diseñadores terminan recurriendo a desafíos gímicos, los cuales encajan a la perfección con el desempeño temático de la historia y también aportan variedad al conjunto para que el jugador no se aburra de estar siempre haciendo lo mismo. El primer desafío gímico que se nos presenta es un minijuego de equilibrio, el cual se puede volver más o menos difícil dependiendo del plano visual con el que se presente. Esto ocurre porque la superación de dicho minijuego de equilibrio se basa demasiado en la percepción del stick analógico con el cual controlamos el movimiento de Kratos, más la relación del mismo con la superficie. Ya que el control de cámara es inexistente, queda descartada la opción de poder superar estos desafíos posicionando la cámara en un ángulo, en una posición donde el jugador pueda mantener estable el balance de Kratos, únicamente pulsando el stick analógico hacia el frente. Por un lado, esto es bueno porque impide que el jugador supere el desafío con una opción que le permita romperlo, pero por otra parte no deja de ser una gimmick mayormente basada en la interpretación visual en lugar de las acciones del jugador. Haciendo ese detalle a un lado, existen varios momentos donde esta gimmick introduce otros elementos, los cuales cumplen la función de hacer evolucionar el concepto del minijuego de equilibrio. Por ejemplo, está ese momento donde las tablas empiezan a desprenderse, con afán de hacer que el jugador recorra el camino más largo, pero al mismo tiempo eso ocurre con suficiente tiempo de antelación, de modo que dicho elemento podría no existir y el desafío realmente no sufriría ningún cambio sustancial. Otro elemento presente en el conjunto es la adición de un enfrentamiento contra Harpies en ese mismo momento. Sin embargo, las mismas pueden ser removidas de la ecuación con un minijuego de mover bloques. Mejor dicho, se recomienda removerlas de la ecuación con ese minijuego de mover bloques, el cual comentaré más adelante. Dicho minijuego de equilibrio no tarda en volver a ser acto de presencia, en lo que vendría a ser un desafío de tiempo. Este desafío de tiempo cumple la función de evaluar al jugador en lo que vendría a ser la conjugación de otras gimmicks que el juego ha ido presentando. Sin embargo, debido a la gran disparidad que hay entre estas gimmicks, estas acaban siendo tratadas como elementos individuales en lugar de ser una constante de obstáculos. Siendo objetivamente nitpicking, existe un momento y solo un momento donde la arquitectura de este desafío de tiempo conjuga de forma natural dos de las tres gimmicks que hacen acto de presencia en este desafío de tiempo. Es este pase de la escalada de Spider-Man a la liana columpiadora de Tarzán. El pase al minijuego de equilibrio se hace desde una
una plataforma segura. Mi teoría es que los diseñadores originalmente querían hacer un desafío más basado en el plataformeo y que en alguno de los planos originales Kratos pasaba de la liana de Tarzán al minijuego de equilibrio sin llegar a hacer uso de una plataforma segura, pero dicha idea acabaría siendo descartada en el beta testing debido a que las físicas de Kratos carecen de versatilidad que den soporte suficiente a la precisión en el plataformeo. Obviamente lo que acabo de decir es una teoría basada en la especulación, pero viendo cómo ha sido construido este desafío de tiempo, y si a eso sumamos cómo es el game feel sobre la maniobrabilidad de Kratos, creo que es justo decir que mi teoría tiene un cierto nivel de validez. Y ya para salir del terreno de la especulación y volver al mundo del objetivo, el minijuego de equilibrio vuelve a ser acto de presencia en el desafío de Hades, esta vez haciendo gala del concepto de saltar sobre aspas letales. Para un recién iniciado, este desafío puede llegar a ser particularmente frustrante, más que nada por cómo el concepto de las aspas letales suben de una forma muy pronunciada y prácticamente sin aviso la curva de dificultad sobre el minijuego de equilibrio. No estoy diciendo que este desafío sea imposible, pero se habría agradecido un poco más de paulatinidad en ese sentido. El último acto de presencia de este minijuego de equilibrio ocurre en el infierno. Aquí es donde el minijuego de equilibrio pasa por un giro de tuerca y el desafío pasa de mantener centrado el balance de Kratos a mantener un avance constante sobre cilindros giratorios, a su vez eludiendo aspas letales. Este es en mi opinión el momento donde el juego hace el mejor uso del minijuego de equilibrio. El giro de tuerca es bienvenido puesto que este aporta variedad, sin que ello implique corromper el cómo Kratos interactúa con los elementos arquitectónicos. Y a diferencia de lo que sucede con el minijuego de equilibrio en el desafío de Hades, la subida de dificultad no solo es paulatina, sino que también alcanza ese punto donde la superación del desafío es gratificante. La siguiente gimmick que voy a comentar son las lianas de Tarzán, que si bien no es la segunda gimmick en hacer acto de presencia en un orden cronológico, pero sí es la que da menos de qué hablar. Para empezar, los saltos sobre el desprendimiento de las lianas cubren distancias fijas, de modo que no hay mucha implicación sobre el control de físicas, pero lo que más llama mi atención es que el acto de columpiarse es una acción adscrita a un botón. No es que eso sea algo particularmente malo, pero habría sido más natural para el jugador el que esta acción se empleara con el stick analógico. Haciendo a un lado el desafío de tiempo en el jardín de Athens, estas lianas nunca llegan a conjugarse con otros elementos, con afán de crear un desafío satisfactorio. Son más que nada un elemento presente en la arquitectura del entorno, el cual es temáticamente coherente. Su presencia no daña la obra, pero hasta cierto punto su aporte es dispensable. Pasando a hablar de otra gimmick, la escalada de Spider-Man es otro concepto temáticamente coherente, al cual se le atribuye una versión simplificada del núcleo de las mecánicas con las cuales controlamos a Kratos. Esto ocurre por la presencia de enemigos en dichos segmentos de escalada. Obviamente, y a diferencia de lo que ocurre con el núcleo de las mecánicas, en dichos segmentos de escalada podremos seguir realizando combos, pero estos se basan mayormente en el acto de spamear. El botón cuadrado es un ataque rápido de dirección manual, el triángulo es un ataque expandido y el círculo hace de ejecución instantánea. Aunque eso último que he dicho da la impresión de que esa mecánica está rota, en la realidad la animación de ejecución es tan larga que da pie a la aparición de un mayor número de enemigos. Por otra parte, el botón X cumple la función de ser un salto para cortar distancias, además de que su uso también es obligatorio para pasar del extremo de una saliente a otra. En el desafío cronométrico del jardín de Athens, el minijuego de escalada coloca trampas en el medio de las salientes, las cuales se superan esperando de forma arbitraria. Tengan en cuenta que en orden para saltar de una saliente a otra, se exige que el jugador coloque a Kratos en posición de salida en el extremo de la saliente, en orden para saltar al otro extremo. En otras palabras, el jugador no puede caer de estos segmentos al realizar un salto cerca de los extremos de los bordes. También habrá momentos donde realizaremos saltos frontales opuestos contra las paredes. Dicho concepto no tarda mucho en quedar en desuso, de la misma forma en la que no tarda en presentar su mayor pico de dificultad, el cual es básicamente dejarnos a tiro de unos arqueros. Ya que la ofensiva de los arqueros no tiene ningún tipo de patrón sincronizado, ergo implica que la mejor forma de superar este segmento es dejando que Kratos reciba daño en lo que lo posicionamos para hacer el salto y realizar el salto cuando el tempo de las animaciones de los enemigos dé pie a ello. Al igual que el minijuego de equilibrio, este minijuego de escalada también pasa por un giro de tuerca. Irónicamente, ese giro de tuerca ocurre con la presentación de un mecanismo de cilindros giratorios. Paradójicamente no es un giro de tuerca en el buen sentido. El desafío consiste en trepar dos torres cilíndricas giratorias mientras eludimos aspas letales. No estoy diciendo que estos desafíos sean imposibles, pero la aparición de este desafío es muy repentina y su curva de dificultad es muy pronunciada. Para el caso, se habría agradecido que la cámara estuviese más lejos del personaje de Kratos, lo cual facilitaría la apreciación del plano visual con el cual se presentan las aspas, pero si de mí dependiese habría omitido este desafío del juego. El jefe final se encuentra unos pocos minutos a la vuelta de la esquina, de modo que no veo caso en tener que insistir en una gimmick. La gimmick de la tirolina, por su parte, comparte la mayoría de sus mecánicas con la gimmick de escalar, ataque rápido, ataque ligero y agarre que hace de instakill. Las prestaciones de estas mecánicas en comparación con la gimmick de escalar vendrían a ser casi las mismas, de modo que al final del día es más productivo hablar de las diferencias entre la gimmick de escalar y la gimmick de la tirolina. Entre estas está la obvia limitación de dos direcciones por las cuales maniobrar, lo cual también aplica para el spawn de los enemigos, el nerfeado de la efectividad de los ataques de Kratos, siendo
debido a que estos reducen su rango de cobertura y la imposibilidad de recortar distancias con el botón de saltar. Debido a esto, los segmentos en los que Kratos tiene que recorrer sobre una tirolina acaban siendo más tediosos y menos disfrutables que la gimmick de escalar. Convenientemente, el juego no le da mucho uso a esta gimmick, de modo que no es algo por lo que valga la pena hacer un berrinche a largo plazo, pero aún así es justo decir que el juego sería más ameno si esta gimmick directamente no existiese. Como dato curioso, la primera vez que utilizamos la gimmick de la tirolina, tenemos que accionar un mecanismo de arpón ballesta, el cual en el resto de ocasiones en el que hacemos uso de este termina perdiendo la función del arpón, y su funcionamiento acaba siendo relegado al de una llave para abrir puertas. Irónicamente, este acaba expandiendo sus posibilidades en el desafío de los dioses, al aprovechar sus funciones para hacer un minijuego de tiro al blanco, pero hablaré de eso más adelante. La última gimmick que le queda a God of War son los obligatorios niveles bajo el agua. Pese a que aparento lo contrario, esta gimmick realmente no da mucho de qué hablar. En el momento en el que esta se le empieza a dar un uso fructífero, ya habremos desbloqueado el poder de respirar bajo el agua, de modo que las limitantes de tiempo que comúnmente vemos en otros videojuegos son inexistentes en este caso, y ya que no hay enfrentamientos contra enemigos bajo el agua, únicamente nos preocuparemos de las mecánicas con las cuales empleamos dicha gimmick y los pocos desafíos arquitectónicos que la misma nos propone. 2 puntos. Mecánicamente hablando, tenemos un botón para sumergirnos y otro para ascender. Maniobramos con el stick análogo izquierdo y se nos atribuye un botón para realizar un impulso, el cual tiene que ser cargado. Dicho impulso cumple la función de demoler bloqueos y recortar distancias por el bien de la velocidad, lo cual es muy útil, por no decir obligatorio, en los desafíos arquitectónicos. Entre ellos tenemos esta trampa submarina, la cual es un desafío de tiempo que evalúa nuestra rítmica en lo que se refiere a hacer un uso preciso del botón de impulsos. Luego tenemos este acertijo, el cual en primera instancia da la impresión de que lo que tenemos que hacer es avanzar sobre las plataformas ascendentes, pero en la realidad lo que tenemos que hacer es sumergirnos para dar con un elevador bajo el agua. Tengo un problema con este desafío en particular, y es que este es uno de esos desafíos que pueden incentivar al jugador a dejar el juego en orden para ingresar a una guía en línea para ver qué es lo que tienen que hacer en orden para seguir jugando el juego de acción por el cual han pagado. Explicación 2 puntos. Basándonos en lo que se muestra del plano de la cámara fija, si el tirar de una palanca hace emerger una serie de plataformas, las cuales están acomodadas en un orden frontal ascendente, la asunción del jugador será la evidente: avanzar por esas infraestructuras, puesto que eso es lo que te está comunicando la arquitectura del entorno. Llegas a un camino sin salida, matas a unos cuantos enemigos, te encuentras un texto que al leerlo hace que la cámara enfoque la estatua de la esposa de Poseidon, cuyo nombre no voy a molestarme en tratar de pronunciar, y dice que ella siempre vigila esta habitación maldecida y que solo ella conoce la salida secreta. Puede que algunos no tengan problemas para deducir que la esposa de Poseidon tiene la cabeza inclinada viendo hacia el agua, y que en efecto lo que tienen que hacer es sumergirse en el agua una vez que tiren de la palanca, pero ya que la resolución del acertijo se basa en percepciones visuales, lo que yo haría sería posicionar la cámara en un ángulo donde se pueda apreciar claramente el cómo la cabeza inclinada de la estatua tiene la mirada fija en la piscina de la habitación. Una vez que el jugador presiona el botón para leer el texto, claro está. También hay otra trampa submarina, cuya ejecución es similar a la primera trampa, con la adición de que ahora hay que ascender y descender sobre unas brechas. En otras palabras, es otro desafío de rítmica, el cual pone a prueba la destreza sobre todas las mecánicas de la gimmick de nadar. Es una lástima que la animación con la que esta no se ejecuta sea tan irritantemente larga, además de que su dificultad es muy pronunciada para los estándares de una gimmick que apenas hace acto de presencia. Antes de hablar de todo aquello que compone el núcleo jugable de God of War, considero importante hacer un paréntesis sobre cómo God of War introduce sus mecánicas al jugador. Siendo así, no tengo nada en contra de que los programadores utilicen cuadros de texto superpuestos. Obviamente esta es una lógica que no puede ser aplicada a todos los elementos de un juego por igual. Siendo así, la cuestión pasa a ser 2 puntos. ¿Cuáles son las implicaciones de los elementos mecánicos del juego? Y si es tanto correcta como efectiva el cómo dichos elementos se introducen al jugador. Por poner un ejemplo, es correcto que Crash Bandicoot Insane Trilogy utilice cuadros de texto superpuestos, los cuales no detienen el juego como si fuese un botón de pausa, en orden para informar al jugador de las acciones que ejerce cada botón del mando, puesto que Crash Bandicoot es un juego de 2 acciones pro movimiento analógico. Las acciones conjugadas que introducen las secuelas también pasan por el mismo aro, puesto que las mismas no sobrepasan el total de 2 botones sobre la aplicación. Siendo justos, Crash Bandicoot Warp introduce mecánicas conjugadas que serían imposibles de aprender si este no recurriese a los cuadros de texto con información detallada. Convenientemente, dichas acciones se presentan como un premio una vez que el jugador derrota al jefe de turno, de modo que podríamos decir que dichos cuadros de texto con información extendida se están presentando en el momento más conveniente para que el jugador se detenga a leer. Un ejemplo antitético, y no es una palabra que me acabo de inventar, sería el caso de un juego de cartas como Yu-Gi-Oh!, porque a diferencia de un juego de plataformas o en este caso un juego de acción hack and slash, donde la superación del desafío consiste más en cómo el jugador reacciona en el momento en el que este se presenta, la superación de un desafío que emplea un sistema de combate por turnos está más basado en la evaluación
evaluación de opciones y estadísticas. No estoy diciendo que la evaluación de opciones y estadísticas sea algo inexistente en los ejemplos anteriores, pero realizar acciones como en un juego de acción en tiempo real son decisiones que el jugador toma mayormente basándose en sus instintos que en una meticulosa evaluación de estadística. Precisamente es por eso que, por más pedante que parezca, la mejor forma de instruir a una persona en un juego de este tipo es literalmente mediante una capacitación paso a paso. Ahora que ya tenemos una idea de qué es aceptable y qué no lo es en la tutorización de un videojuego, tutorizar tampoco es una palabra que yo me haya inventado, aunque sí me sorprende el que la hayan inventado, toca responder a la pregunta: ¿cuáles son los conceptos que presenta God of War y cómo instruye al jugador en los mismos? Al inicio de la partida, literalmente después de la primera cutscene, God of War utiliza cuadros de texto superpuestos para señalar acciones evidentes adscritas a botones evidentes. Quizá la excepción a la regla sea el botón círculo, el cual cumple la función de ser un agarre en este juego, mientras que la evasión está asignada a la direccional del stick análogo derecho. Recuerden que este es un juego de planos fijos donde el control de cámara es algo inexistente. Cabe recalcar que en ningún momento el juego pausará la acción del mismo en orden para que el jugador lea lo que se presenta en las cajas de texto superpuestas. Aunque por otra parte he de decir que llama la atención el hecho de que estas primeras cajas de texto superpuestas tardan aproximadamente 10 segundos en hacer acto de presencia a partir del instante en que se le da al jugador el control de Kratos. Para ese entonces, una persona familiarizada con el concepto del videojuego mínimo ya ha de haber curioseado con 2 de los 4 botones frontales del mando, posiblemente 3, y con ello ya ha de haber asimilado la información que procesa cada uno. No es que esto sea algo necesariamente malo, pero sí es algo que llama la atención. Pasando a hablar de cosas buenas, algo que agradezco de este primer segmento del juego es que God of War utiliza un enfrentamiento contra espartanos no muertos sin armadura, los cuales son susceptibles a los 3 botones frontales de acción ofensiva del mando, en orden para enseñarle al jugador las propiedades básicas del sistema de combate. Digo esto porque más adelante el juego introduce el concepto del bloqueo enemigo y la imposibilidad de hacer un agarre a la primera con todos los tipos de enemigos. En otras palabras, no hay nada mejor que iniciar la tutorización de un videojuego de acción que poner al jugador en medio de la acción que ha visto en los trailers por la cual ha pagado, de paso con enemigos menores para que el jugador se sienta poderoso y agarre confianza. Puede que eso último parezca un detalle menor, pero créanme cuando les digo que es más satisfactorio para el jugador, sobre todo cuando este es un novato, el que se le introduzcan conceptos con amenazas en potencia sobre la práctica que con muñecos de prueba inertes. Digo esto porque lo primero hace que el jugador sienta que está conquistando un desafío, mientras que lo segundo hace que el jugador sienta que tiene que completar una lista de tareas en orden para iniciar el juego de verdad. Los enemigos menores de God of War serán poco más que un bioduf, pero el simple hecho de que sean un ente que reacciona de forma ofensiva ante la presencia del jugador va a marcar una gran diferencia ante un ente inanimado, el cual no hace más que esperar su ejecución. Una vez que se finaliza con esta oleada de espartanos no muertos, el juego pasa a introducir la función del botón R2, y con ello el juego empieza a demostrar inconsistencias a la hora de presentar elementos al jugador. El botón R2 es utilizado para realizar interacciones neutrales. Entre ellas tenemos cosas como desbloquear entradas, abrir cofres, mover ciertos elementos de la escenografía, tirar palancas, interactuar con mecanismos rotatorios, acceder a información textual presente en la escenografía y disparar mecanismos de ballestas. La primera vez que hacemos uso del botón R2 es para abrir una escotilla, la cual establece los siguientes parámetros. El primero es que la función del botón R2 se da con elementos presentes en la escenografía, los cuales poseen un destello blanco, y cuando estamos cerca de la zona de interacción del mismo, en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá una imagen del botón R2, y una vez presionado dicho botón, el mismo pasará a realizar una animación, la cual es representativa de la acción que se espera que realice el jugador. En este caso sería machacar el botón R2 con el fin de abrir una compuerta. Lo primero que llama la atención sobre todo esto es que en ningún momento se está recurriendo a cuadros de texto superpuestos en orden para informar al jugador de las acciones a realizar. Independientemente de si os gustan o no estos cuadros de texto superpuestos, lo menos que puede y debería de hacer un videojuego es ser consistente con su metodología de enseñanza, más aún porque en el momento en el que saltamos a la entrada de esa escotilla, el juego no solo pone un cuadro de texto superpuesto para decirte cómo abrir cofres, sino que también pausa el juego en orden para asegurarse de que el jugador lea el texto. Este tipo de inconsistencias en la metodología de enseñanza solo se prestan para evocar confusión y frustración en el jugador, más aún cuando hay semejanzas entre elementos y desanexiones entre otros. Antes de hablar de la primera secuencia de Quick Time Event sobre los enemigos, quisiera hacer unas cuantas llamadas de atención sobre el botón R2 en relación a la idea de abrir compuertas y abrir cofres. Primero que nada, porque al abrir compuertas el jugador tiene que machacar el botón R2, pero el
abrir cofres basta con mantener presionado el botón R2. Sé que parece que estoy nitpickeando por nitpickear, y lo segundo suele defenderse con el argumento que dicta, y cito: machacar el botón R2 es una acción representativa del esfuerzo que realiza el personaje de Kratos a la hora de contraer peso sobre su propia musculatura. Pero dada lo pasiva que es la relación de Kratos con estos elementos, sumando a eso la falta de consistencia que tiene God of War a la hora de establecer los límites de la fuerza de Kratos, creo que habría sido más cómodo para el jugador que el realizar estas acciones bastase con mantener presionado el botón R2. Son puertas al fin y al cabo. Además, los que hayan jugado este juego sabrán a lo que me refiero cuando os digo que el botón R2 no es precisamente el más cómodo de machacar. Pero retomando el tema sobre cómo God of War introduce la primera secuencia de Quick Time Events, o mejor dicho, la primera secuencia de Quick Time Events sobre un enemigo, no sin antes utilizar un cuadro de texto superpuesto que no pausa el juego para decirnos cómo bloquear los ataques de la Hidra, el cual también se utiliza para hacer parries, independientemente de lo que piense de los cuadros de texto que pausan el juego. Si bien God of War no es el primero en hacer gala de los eventos QTE, honestamente no estoy del todo en contra de que God of War haya utilizado un cuadro de texto superpuesto que pausa el juego en orden para enseñarnos el concepto del evento QTE. Y lo que no pienso dejar pasar es el cómo el juego tiende a olvidar que él mismo ya ha dejado en claro con anterioridad el concepto del evento QTE. Además, no creo que ese cuadro de texto que los introduce esté pecando de dejar dudas al aire, ya que literalmente dice, y cito, : presiona el botón círculo para iniciar el minijuego cuando aparece encima de la cabeza del enemigo. Si bien es justo recalcar que a los distintos tipos de enemigos se les atribuyen distintos tipos de Quick Time Events, ya sea machacar el botón círculo, rotar el stick análogo izquierdo, la secuencia tradicional, además de que también hay enemigos cuyas animaciones de ejecución no se les asigna ninguna secuencia de Quick Time Events, lo cierto es que sí es incómodo que el juego se muestre tan reiterativo en este tema, más aún porque machacar el botón círculo es algo que ya hemos hecho con la Hidra, pero aún así el juego siente la necesidad de reiterarnos dicha acción con el Minotauro. Puede que con la secuencia de Quick Time Events sobre Medusa sea conveniente que el juego rectifique que en efecto se trata del stick análogo izquierdo y no el derecho, pero siendo la rotación del stick análogo izquierdo el único tipo de QTE que es inexistente en la Hidra, lo que yo me pregunto es por qué el juego no aprovecha la Hidra para introducir todos los tipos de Quick Time Events. Al menos de esa forma no se sentiría tan extraño que el juego muestre tanta reiteratividad sobre la enseñanza del concepto del Quick Time Event. Pasando a otro tema, God of War no utiliza cajas de texto para introducir su minijuego de equilibrio, pero sí utiliza una que pausa el juego para decirnos cómo subir a la superficie de una saliente cuando estamos sujetos al borde de la misma. Podría seguir dando ejemplos sobre cómo God of War es inconsistente a la hora de impartir su enseñanza, pero creo que ya dejé en claro mi punto respecto al tema, de modo que pasaré a explicar por qué todo lo que he dicho sobre el tutorial de God of War es algo importante y el por qué se merece una llamada de atención, y más importante aún, dejar en claro por qué esto no es un nitpick menor. Es importante porque todo esto que os estoy diciendo no es omitible. Da igual si pones la dificultad en difícil, da igual si estás haciendo una replay, y da igual si eres un conquistador del trofeo de Zeus, porque a Santa Mónica le tomó una secuela el darse cuenta que su forma de introducir conceptos al jugador amerita de una opción en el menú de opciones que permita al jugador apagar toda esta parafernalia, y precisamente es por toda esa parafernalia por la cual la primera entrega de God of War es una de las peores a la hora de hacer replays. En realidad hay más y peores razones por las cuales la primera entrega de God of War es la peor a la hora de hacer replays, pero esas las comentaré más adelante. Antes de hablar pestes del sistema de combate de God of War, porque las tiene y son graves, será mejor que empiece a hablar de las cosas que hace bien. En lo que se refiere a desempeño de comandos base, Kratos posee un ataque rápido, un ataque fuerte, un gancho para suspender a los enemigos en el aire, y si lo mantiene sostenido durante toda la animación de carga, Kratos acabará saltando junto con el enemigo al que suspendió en el aire. Otra forma de decir que ese es tu momento para hacer combos aéreos. El botón de bloqueo también cumple la función de ser un parry, siempre y cuando lo presionemos con un segundo de diferencia en relación al tiempo de impacto de la ofensiva enemiga. Cabe destacar que los parries en God of War únicamente sirven para desbloquear las defensas de los enemigos. El botón L2 es el que cataliza los ataques con magia, salvo cuando no necesitan ser catalizados, en cuyo caso simplemente los libera, y pese a que el botón círculo sirve principalmente para realizar ejecuciones, lo cierto es que también puede utilizarse para martillar enemigos contra la superficie cuando estos están en el aire, aunque tampoco es como que ese sea el comando más preciso del mundo. Y francamente eso es todo lo que tengo que decir de la ejecución de comandos base. Solo para que quede claro, no me he olvidado de las funciones conjugadas al botón de bloquear o del modo Super Saiyan de Kratos, y mucho menos de la lista de
combos que puedes presenciar en el menú de progresión, y sí, dije menú de progresión, no de opciones. En efecto, soy consciente de todo eso, pero recuerden lo primero que dije al iniciar este tema: hay que empezar a hablar de las cosas buenas del sistema de combate de God of War, porque otra de las cosas que hace bien el sistema de combate de God of War, quiero decir, además de no ser inconsistente con sus comandos de acción, es relacionar al jugador con las acciones de Kratos en base a su personalidad. Me explicaré para que me entiendan. Si muestro una imagen de Kratos a una persona que no sepa nada de él, lo más probable que diría esa persona a la hora de pedirle una descripción del ser que ve en la imagen es que este ha de ser un guerrero brutal que se deja llevar por el sentimiento de ira, y que el salvajismo es lo que define su forma de pelear. Y todo eso no solo define al Kratos de las cinemáticas, sino que también definen al Kratos que controlamos en el juego. Me explico otra vez. Cuando Kratos avienta un ataque con sus espadas, dichos ataques tienen un alcance de, por decir algo, unos 2 o 3 metros en relación a su eje. Dicha distancia concede al jugador una ventaja a la hora de tomar decisiones en el combate, permitiendo al jugador tomar maniobras ofensivas, mientras mantiene un margen de distancia con relativa seguridad. Esto concede al jugador una cierta libertad a la hora de escoger los ataques a emplear. Si bien esto hace que la dinámica de combate sea repetitiva, además de floja en comparación a otros ejemplos de su género, God of War termina utilizando esto a su favor para alinear la mentalidad del jugador con la del avatar. Si resumimos todo esto en términos de metáforas, podríamos decir que el sistema de combate de God of War tiene el objetivo de hacer que el jugador se sienta como Hulk. ¿Y cómo es Hulk al pelear? I'm always angry. You never see it coming. You say that my mind is too fast for a En resumidas cuentas podemos decir que las mecánicas de God of War son narratológicamente lúdicas en relación a su avatar. No es precisamente el más grande de los logros, y si fuera por mí esto no sería un logro sino un estándar, pero en un principio dije que empezaría hablando de las cosas buenas. Ahora voy a hablar de las cosas que son interesantes de hablar, porque uno de los grandes problemas a la hora de hablar del sistema de combate de God of War es que este posee un fallo muy puntual, el cual hace que el dominar todas sus opciones sea irrelevante a largo plazo. Concretamente estoy hablando del sistema de progresión sobre el avatar. A medida que masacramos enemigos, recibiremos orbes rojos, los cuales podremos canjear en el menú de progresión, en orden para subir el nivel de las armas y los poderes de Kratos. Conforme subimos dichos niveles de estadística, además de desbloquear versiones más poderosas de dichas habilidades, también desbloquearemos nuevas cadenas de combos para el combate. Hasta aquí todo normal. El problema radica en que God of War es un videojuego con un sistema de progresión sobre el avatar, el cual no permite conservar dicha progresión. Antes de que me echen en cara el Challenge of the Gods, les recuerdo que el título del video dice análisis más platino. Obviamente lo comentaré cuando llegue el momento, pero retomando el tema, en otros juegos con sistemas de progresión sobre el avatar, del mismo género por cierto, cuando llegamos al final de la aventura y vemos rodar los créditos, los mismos nos permiten conservar dicha progresión a la hora de hacer una replay del juego. Esto no se hace con afán de facilitarle la vida al jugador, sino más bien con la intención de que el mismo expanda su conocimiento sobre el sistema. Digo esto porque parte de la gracia en hacer una replay en un videojuego como Devil May Cry consiste en percibir la diferencia entre jugar con el Dante nerfeado de la primera partida con un Dante que no solo tiene más mejoras desbloqueadas, sino también lo que ello conlleva. En este caso hablamos de un espadachín más estilizado, con un mayor conocimiento sobre su arte de batalla. En otras palabras, lo que tenemos es una dinámica donde se incentiva al jugador a dominar todas las posibilidades del sistema de combate, con afán de aportar diversidad a las replays. Por su parte, God of War no solo tiene menos opciones para realizar cadenas de combos, sino que también desincentiva aprender a dominar la mayoría de las mismas, debido a que las replays nos obligan a empezar con el mismo Kratos nerfeado de la primera partida. A eso súmenle lo bizarro que se siente hacer una replay al estar limitado a jugar con unas cuantas cadenas de combos, tras haber finalizado el juego con un repertorio de cadenas relativamente amplio. Todo eso sin mencionar que la cantidad de orbes rojos que se necesitan para subir al nivel máximo las habilidades de Kratos es tan irracionalmente grande que incluso buscando cofres de orbes rojos en las esquinas y desbloqueando la habitación secreta con las llaves de sirena, dan pie a la posibilidad de que el jugador llegue a la batalla final contra Ares sin haber obtenido el nivel máximo en todas las habilidades. Para el caso, si hablamos en términos de la carrera del platino, la forma más eficiente de obtener el nivel máximo en todas las habilidades es utilizando el disfraz de vaquita para spamear el vórtice de Poseidon, en orden para obtener orbes rojos de bonificación, tras haber realizado cadenas de combos que serían imposibles de otra forma. Como dato curioso, los centauros del desafío previo a la puerta de Hades hacen spameo de forma infinita hasta que el jugador concluya con el desafío de los aros territoriales. Guiño, guiño. Supongo que a estas alturas ya no hace falta que añada que las mejores opciones conjugadas son las que tardan más en desbloquearse, siendo así ya se podrán hacer
una idea de cuáles son las cadenas de acciones, las cuales estaremos repitiendo la mayor parte del tiempo. Aunque esto hace que los combates de God of War sean monótonos, en su defensa sí voy a decir que a diferencia de los Musous, o como sea que ustedes quieran pronunciar esa palabra, al menos God of War tiene la decencia de poner al jugador en situaciones tensas, las cuales lo obligan a reaccionar con velocidad y precisión, lo cual ayuda a hacer que la experiencia no se sienta tan repetitiva, al menos para los estándares de la primera playthrough. Por otra parte, para los estándares de las replays, el juego no suele tomar mucho tiempo en tornarse aburrido. Siendo justo eso último que dije, suele ser una variante dependiente del subjetivo encanto que pueda tener una persona por el juego. Pasando a hablar en términos contraargumentatorios a lo que acabo de decir, una forma de defender el cómo God of War nerfea a Kratos en las replays es apelando a la estructura de progresión del juego. A pesar de que la estructura de progresión de God of War es mayormente lineal, este posee elementos de exploración obligatorios reminiscentes del Metroidvania. Siendo así, se podría decir que God of War necesita nerfear al jugador en cada replay, en orden para que este no pase de largo contenido importante del juego, y a su vez lo estaría jugando de la forma en la que los desarrolladores pretendían que se jugase. Pero siendo así, yo todavía tendría unas cuantas cosas que añadir. Favor de insertarme de 2 puntos justo aquí. En primer lugar, si todo esto es con afán de que el jugador no se salte el contenido de la historia, en ese caso yo sugeriría que se le dé a Kratos cada nueva habilidad con el nivel de progresión de la partida anterior. Pero incluso así todavía tendría que decir que el contenido que uno puede omitir carece de relevancia. No es como que nos estemos saltando una batalla contra un jefe o que las palabras de Zeus sean indispensables para entender la historia. Pero aún así yo me preguntaría quién hace replays en videojuegos de este estilo por la historia. Estoy seguro de que la mayoría va a omitir las cinemáticas en orden para enfrentar a la Hydra lo antes posible. Eso me recuerda que otra cosa que arruina las replays en God of War, sobre todo las que pretenden hacer un speedrun limpio, es la imposibilidad de omitir las cutscenes. Se puede decir que es por el miedo a que los jugadores omitan las cinemáticas por accidente, pero siendo así, lo que yo preguntaría es por qué no ponen un modo cine en el menú de opciones. Quizá una mejor pregunta sería por qué aún no hemos hecho de eso un estándar. Pero retomando el tema, la forma en la que God of War ejecuta sus elementos de Metroidvania consiste en poner literales puertas para bloquear el paso, que solamente pueden ser desbloqueadas con literales llaves, las cuales obtienes tras haber superado un recorrido de enemigos y puzzles. Los buenos Metroidvanias no son los que se limitan a tratar cada nueva habilidad como si fuese una llave, en orden para alcanzar la entrada a otra zona del mapa. Además de eso, también aprovechan la oportunidad para que el jugador reinterprete el cómo maniobrar sobre el entorno. God of War, por su parte, solamente tiene 3 bloqueos que se desbloquean con los poderes de Kratos. De esos 3, solo 2 consisten en utilizar poderes que Kratos utiliza en el combate, y esas mismas 2 sobrellevan la dinámica de ser una llave para abrir una puerta. Solo una consiste en reinterpretar la maniobrabilidad de Kratos sobre su entorno, y es la gimmick de nadar. Siendo así, God of War no es lo suficientemente Metroidvania, o mejor dicho, no es lo suficientemente buen Metroidvania para justificar el nerfear al jugador en cada replay. Un último detalle que amerita ser comentado sobre el sistema de combate de God of War vendría a ser la relación de Kratos con la IA enemiga. Con esto no quiero decir que la inteligencia artificial sea particularmente mala, pero sí puede llegar a ser frustrante el hecho de que los enemigos carezcan de una animación defensiva. En orden para saber si un enemigo va a recibir o bloquear un ataque, es necesario ejecutar un ataque y ver si el enemigo lo recibe o lo bloquea. Como si eso fuera poco, los enemigos también pueden bloquear los ataques de Kratos en cualquier punto de la cadena de combos sin previo aviso. Además de eso, también hay un cierto nivel de incongruencia en lo que se refiere a la interrupción de las animaciones ofensivas. Lo que quiero decir con esto es que si Kratos recibe un ataque, cuando este está en la mitad de la animación de un ataque, su ataque se verá cancelado. Pero si un enemigo realiza un ataque, pero este recibe un golpe de Kratos antes de que su ataque entre en contacto con Kratos, este seguirá siendo capaz de finalizar su animación de ataque, lo cual implica que Kratos seguirá recibiendo daño a pesar de que su ataque fue el primero en contactar al enemigo. Siendo justo, esto es aceptable con los enemigos de mayor tamaño, pero con los enemigos de carácter humanoide suele dar la impresión de ser bizarro, por no decir injusto, más que nada cuando presionamos el botón triángulo en la combinación cuadrado-cuadrado-triángulo, de modo que la única forma de interrumpir las animaciones de los ataques enemigos es con la ejecución de un parry o un ataque mágico. Antes de pasar a otro tema, quisiera rascar unos cuantos detalles que sé que muchos dirán que son las nitpicketeses más nitpickadoras del mundo, pero creo firmemente en que merecen ser comentadas. 2 puntos. ¿Por qué Kratos activa su modo Berserker con los botones L3 y R3? Solo digo que si vamos a usar el stick izquierdo para movernos y el derecho para evadir, creo que es justo decir que habría menos posibilidades de activar el Devil Trigger de Kratos por accidente si este estuviese adscrito a los botones L2 y R2. Digo esto más que nada porque Kratos solo es capaz de activar su forma perfecta cuando el medidor de furia está lleno, el cual tarda en llenarse, y una vez activado no hay vuelta atrás. Solo digo que esto es algo que se corrige en God of War 2.
Haciendo a un lado las gimmicks que presentan desafíos basados en la maniobrabilidad y los puzzles, God of War no es un juego que dé mucho de qué hablar cuando se trata de presentar variables en los desafíos del núcleo mecánico y la progresión sobre los mismos. En general lo que tenemos son arenas de combate que bloquean el progreso al jugador, las cuales desbloquearán el paso una vez que el jugador termine con la limpieza. La alternativa a eso son series de amplios pasillos, los cuales están llenos de enemigos que pueden ser omitidos, lo que por cierto es obligatorio para el trofeo del speedrun. Todo ello intercalado por los famosos cofres, los cuales contienen distintos tipos de orbes, ya sea para restaurar la barra de salud, la barra de magia o la moneda de cambio para subir de nivel, y no nos olvidemos de los destellos que hacen de punto de guardar partida. Cabe resaltar que algunos cofres contienen una de dos tipos de reliquias, las cuales sirven para aumentar la longitud de las barras de salud y magia una vez que las consigues en grupos de 5. Si bien esto podría considerarse un coleccionable del juego, y no digo que no lo sea, pero lo cierto es que el juego contiene más reliquias de las necesarias, en orden para maximizar dichos estatutos de Kratos. En líneas generales, el juego suele ser reiterativamente generoso en lo que se refiere a la cantidad y distribución de los cofres. No estoy sugiriendo que eso sea algo malo, después de todo de ahí viene el dicho de mejor prevenir que lamentar. Habiendo dicho eso, la variable que determina la mayor diferencia entre confrontamientos vendrían a ser los tipos de enemigos que se presentan al momento, los cuales realmente no dan mucho de qué hablar. La mayoría solo pueden atacar cuerpo a cuerpo, y los ataques a distancia se resumen a ser algún tipo de proyectil explosivo. La única excepción a la regla que amerita ser comentada es la mirada petrificante de las gorgonas. Básicamente estamos hablando de la proyección de una luz continua, la cual puede petrificar a Kratos mediante exposición prolongada. Cuando Kratos está petrificado, el más leve roce de los ataques enemigos será suficiente para acabar con él. En orden para deshacer el estado de petrificación, bastará con realizar el evento QTE que se nos presenta en pantalla. Cabe resaltar que si Kratos es petrificado en el aire, este morirá de forma automática, puesto que en ese caso las caídas cuentan como una hit enemiga. La única forma de evitar la petrificación de las gorgonas es usando la evasión para mantenerse fuera del rango de efecto. En otras palabras, no es recomendable realizar acciones ofensivas cuando las gorgonas ejecutan estas acciones. Pese a todo lo anteriormente dicho, God of War sí posee algún que otro momento puntual, donde las confrontaciones sacan partido de los elementos arquitectónicos en orden para aportar diversidad e intensidad a los mismos. De entre ellos, los que ameritan ser comentados bajo mi criterio vendrían a ser: no hay mucho que decir sobre los encuentros con las cabezas de la Hidra, más allá del hecho de que los ataques de cada cabeza son fáciles de bloquear, excepto que en el encuentro final tendremos que confrontar a dos cabezas de Hidra de forma simultánea, las cuales intercalan un vórtice de agua entre ellas, el cual sirve para intercambiar la posición de Kratos en relación a las cabezas de Hidra. Asumo que hacen esto con afán de hacer más difícil el poder rematar las cabezas de Hidra con las plataformas colgantes, dado que estas no morirán a menos que sean rematadas con dichas plataformas, y es necesario matarlas para poder enfrentar a la cabeza más grande, la cual posee un rugido que puede aventar a Kratos fuera de la plataforma, cosa que podemos impedir con el bloqueo, y que tenemos que aprovechar los momentos de aproximación de la misma, puesto que los ataques de Kratos no siempre estarán dentro del alcance de la hitbox de la Hidra. El encuentro tiene unos eventos Quick Time de por medio, y como no podría ser menos, concluye con un evento QTE. Luego de eso, las cosas no se pondrán más interesantes hasta llegar a la entrada a Athens, donde tendremos que petrificar un minotauro con la cabeza de Medusa, con afán de que este mantenga presionado el interruptor de un mecanismo para mantener abierta una puerta a la cual debemos cruzar. Como dato curioso, la acción de petrificar enemigos es una habilidad que amerita de magia para ser empleada. La habitación donde liberamos este combate contiene un cofre de orbes azules, el cual se autosustenta dependiendo del número de intentos que necesitemos para completar esta sección. ¿Es idea mía o esto me lo tenía que haber guardado para la sección de puzzles? Lo que por cierto me recuerda a esa habitación donde tenemos que mover unos pilares para bloquear los puntos de spawn de unas arpías, en orden para progresar sin problemas con el minijuego de equilibrio, lo cual ya había comentado, pero vale la pena repetirlo. Luego de eso, la confrontación más peculiar que tendremos ocurre en el desierto. El desafío consiste en utilizar nuestras habilidades auditivas en orden para percibir el cántico de unas sirenas, las cuales debemos localizar y matar para entrar a un templo. Entiendo perfectamente lo que estaban tratando de lograr con este desafío. Un hombre en medio del desierto que ha sido enceguecido por la tormenta de arena ha de tener que aprender a utilizar sus otros sentidos para orientarse y así encontrar su camino. Y de paso nos marcamos un Silent Hill de arena. Cabe resaltar que para los estándares de una primera playthrough, este desafío puede ser particularmente frustrante debido a lo fácil que es terminar merodeando en el desierto sin tener una idea clara de a dónde dirigirse. Si bien esa es la idea del desafío, creo que es justo decir que a los diseñadores se les fue la mano con el tamaño del desierto. Además, en orden para empezar a escuchar el canto de las sirenas, hay que estar dentro del área de la frecuencia, la cual tendremos que localizar estando a ciegas. Tampoco ayuda el hecho de que las sirenas tienen un orden de spawn. No me sorprendería ver a alguien que se rehúse a revisitar áreas del desierto en las que ya ha estado, por el simple hecho de que no vio nada la primera vez que estuvo ahí. Y todo esto porque las sirenas tienen que ser ejecutadas en un orden específico. El juego intenta
busca compensar esto, repartiendo cofres con reliquias y orbes rojos por todo el área, esto con afán de amenizar la búsqueda por medio de la gamificación, pero aún así la solución al problema es evidente. Si bien reducir el tamaño del desierto es debatible, mínimo las 3 sirenas a localizar deberían de hacer spawn al mismo tiempo para permitir al jugador ejecutar a las sirenas, independientemente del orden en que éste las encuentre. De esa forma se le ahorraría al jugador el hacer backtracking de forma innecesaria. Si los Metroidvania se salen con la suya con todo esto del backtracking, es porque en esos casos el backtracking consiste en hacer justicia a las nuevas habilidades mobiliarias y los power-ups que el jugador ha obtenido en otros puntos del mapa, haciendo a un lado las literales llaves que abren literales puertas. Lo más cercano que tiene God of War a lo que acabo de decir es este puente levadizo el cual extiendes al matar al vigilante con un relámpago de Zeus, el cual obtienes en el templo custodiado por arqueros, en orden para tirar la palanca que extiende el puente. Pero retomando el tema, otro de los retos más interesantes que plantea el juego ocurre en una habitación donde tendremos que matar de forma obligatoria una oleada de enemigos, con un límite de tiempo antes de que se active una trampa en la superficie la cual hace de insta-kill. En otras palabras, es un desafío contrarreloj. Un desafío menos convencional que propone el juego consiste en matar a unos centauros demoníacos dentro de unas áreas circulares marcadas antes de ingresar al desafío de Hades. Definitivamente no es el desafío más elaborado del mundo, pero tampoco es como que haya algo malo que remarcar en él, cosa que no puedo decir del laberinto de enemigos, el cual consiste en matar a todos los enemigos presentes en el laberinto. No es que haya algo malo con la idea, o que el laberinto tenga un diseño particularmente frustrante. Cabe resaltar que el laberinto tampoco tiene un diseño excepcional, pero sí hay una excepción a la regla muy puntual que amerita ser comentada. Muy cerca de la salida hay una entrada oculta a una habitación con enemigos, la cual está bloqueada por una trampa de concreto aplastante, la cual es muy fácil pasar por alto, debido a lo leve que es la pista visual que connota su existencia. Sé que muchos pensarán que me estoy esforzando en nitpickear, y en definitiva reconozco que no es algo tan malo como la quill esquinera de Yooka-Laylee, pero tampoco considero justo que sea fácil pasar por alto una pista visual, las cuales concluyen con objetivos principales de la progresión del juego. Si estuviésemos hablando de contenido opcional como lo son los coleccionables del juego, no solo no tendría ningún problema con esta sección en particular, sino que también secundaría este tipo de decisiones. Pero por desgracia estamos hablando de algo esencial para progresar con la aventura principal. Como dato curioso, la furia de Poseidon puede traspasar las paredes permitiendo al jugador erradicar a esos enemigos sin tener que ingresar a la habitación secreta. Muy útil lo que les acabo de decir para el trofeo del speedrun, ¿no lo creen? Pasando a hablar del Minotauro mecánico, y haciendo a un lado el hecho de que el juego todavía insiste en explicarnos cómo funciona su secuencia de Quick Time Events, que es la misma que ya hemos usado con las Gorgonas. Pero haciendo a un lado el espectáculo que supone la confrontación contra este jefe, porque de hecho lo es, realmente no hay mucho que decir sobre él más allá del hecho de que es una confrontación de fases. Fase donde lo golpeamos con nuestras espadas para debilitarlo mientras evadimos sus ataques, fase de eventos QTE, y fase donde activamos el mecanismo de una lanza cuando este esté aturdido por la golpiza que le hemos dado en las fases anteriores. Si acaso hay algo que amerita ser comentado, vendría a ser una queja recurrente sobre el tiempo que tenemos para accionar la secuencia de eventos QTE en relación a la distancia que deja el Minotauro mecánico cuando este queda expuesto y la plataforma donde se encuentra la palanca que acciona el mecanismo de lanzas. Sin embargo, creo que las personas que acuden a ese reclamo ignoran que el Minotauro mecánico puede perfectamente ser confrontado en la superficie, y a diferencia del tiempo que se nos deja para accionar la secuencia de eventos QTE, el tiempo que tenemos para accionar el sistema de lanzas siempre suele ser suficiente para recorrer ambos extremos del campo de batalla. Así que ya lo saben, no es obligatorio confrontar al Minotauro mecánico en la plataforma elevada. La última vez que el juego hace algo interesante con las oleadas de enemigos obligatorias en el templo de Pandora, irónicamente ocurre en el desafío previo a la obtención de susodicha caja. Los enemigos a enfrentar en sí no serán la gran cosa, después de todo las arpías y los arqueros son los enemigos más débiles del juego, pero lo que hace destacar esta confrontación por encima del resto es que si bien no es la primera vez que el juego conjuga los confrontamientos con las trampas arquitectónicas, sí es la primera vez que estas son algo más que un elemento de presión cronométrico, lo que me recuerda que olvidé comentar la confrontación que conjuga una trampa de madera tras la obtención del escudo de Hades, pero como ya he dicho, al igual que la confrontación que toma lugar sobre una trampa en la superficie, esta solo se reduce a ser un desafío contrarreloj. Por otra parte, el desafío final de Pandora toma lugar en un campo de batalla, cuya superficie está ensamblada por una serie de bandas caminadoras, las cuales conducen a unas trampas de cemento. Como si eso fuera poco, las plataformas inertes donde se encuentran los arqueros están equipadas con unas tuberías que disparan fuego, las cuales se activan cuando el jugador intenta utilizar esas plataformas como puntos de seguridad. Cabe resaltar que esos lanzallamas son un instakill para Kratos. En definitiva, este es uno de los mejores desafíos de todo el juego. Esto en parte se debe al hecho de que aquí no solo se evalúan las habilidades ofensivas del jugador, sino también sus capacidades sobre la maniobrabilidad. Tengan en cuenta que estamos hablando de la maniobrabilidad en relación al núcleo de las mecánicas y no de gimmicks situacionales sobre la arquitectura del entorno. Lo más interesante que le queda al juego en lo que se refiere a confrontamientos particulares vendría a ser este alineamiento de plataformas móviles en el infierno,
el cual contiene un bloqueo de arqueros de fuego en la siguiente zona segura. Obviamente este es un momento muy oportuno para darle uso al relámpago de Zeus, pero por otra parte es justo reconocer que este segmento puede ser superado únicamente en base a la maniobrabilidad. De hecho, hay una versión más difícil de este mismo segmento en el desafío de los dioses, el cual solo puede superarse en base a la maniobrabilidad. Ahora todo lo que queda es hablar de la batalla contra Ares, la cual está dividida en 3 fases, de modo que hablaré de cada fase de forma individual. La primera fase es aquello que a mí me gusta definir como un 50-50 o un mano a mano, que también es otra forma asertiva de decirlo. Digo esto porque en esta primera fase del confrontamiento contra Ares, ambos contendientes cuentan con estatus similares de combate. Kratos tiene sus armas y sus hechizos, Ares tiene los propios, y en general la mayor preocupación del jugador consiste en eludir los ataques de Ares, algunos mejor telegrafiados que otros, y en aprovechar sus pausas momentáneas, las cuales normalmente surgen cuando él finaliza una secuencia de ataques, en orden para poder masacrarlo, y así poder finalizar esta primera fase del combate con su correspondiente secuencia de eventos QTE. La segunda fase es un modo horda, con la particularidad de que tenemos que estar al tanto de los niveles de salud de un pilar, en este caso la familia de Kratos, puesto que de lo contrario podemos accionar una pantalla de Game Over en caso de que la salud de la familia de Kratos caiga a 0. Básicamente es un Tower Defense, con el peculiar añadido de que podemos transferir nuestra salud a la de ellas, con el poder del abrazo del cariñoso papá oso. Tengan en cuenta que algunos enemigos desprenden orbes verdes al caer, de modo que no es como que la mentalidad del desafío esté desbalanceada. La tercera y última fase del confrontamiento es una pseudo gimmick, donde tendremos que enfrentar a un Ares que conserva todos sus atributos de la primera fase, con un Kratos más nerfeado que Samus Aran al inicio de sus secuelas. Sin embargo, la particularidad más resonante sobre este confrontamiento radica en que ahora Kratos y Ares tienen una barra de salud compartida, la cual se extiende y diluye a partes iguales en relación a las hits que acierta cada contendiente a su rival. Ergo implica que la duración de este enfrentamiento puede extenderse de forma indefinida según cómo se torne la balanza. No digo que eso sea algo malo, simplemente es algo que llama la atención, ya que los movimientos de Kratos con la espada puente son reminiscentes de sus movimientos con sus otras espadas. Resulta imposible argumentar que los cambios realizados en la última confrontación sean una gimmick que evalúa al jugador en algo totalmente distinto a aquello que concebimos como el núcleo mecánico. Más allá de eso, si hay algo que amerita ser criticado en esta última fase del combate, Kratos asesta el golpe final a Ares en una cinemática. Sé que aquí da la impresión de que me estoy pasando con los sneak peeks, pero en un videojuego siempre es más satisfactorio para el jugador que sea él quien dé el golpe final, aunque sea en una secuencia de Quick Time Events. Y hablando de secuencias QTE, cuando se habla de los Quick Time Events en los videojuegos, la conversación suele resumirse en que estos son un mal, el cual ha de ser erradicado cuanto antes. Sin embargo, en lugar de repetir lo que seguramente ya han escuchado en el pasado, os voy a presentar un razonamiento menos convencional. Yo creo que los Quick Time Events pueden ser benéficos siempre y cuando sepamos cómo usarlos. Obviamente no estoy diciendo que esto aplica para todos los juegos por igual, pero esta es la parte del vídeo donde yo voy a decir, en defensa de las secuencias QTE de God of War, 2 puntos, en orden para determinar si las secuencias de eventos QTE en un videojuego X son buenas o malas, basta con responder a las preguntas cuándo se están utilizando estas secuencias de eventos QTE y cuál es la razón de ser de esas secuencias en ese momento. La primera es fácil de responder. God of War acude a las secuencias de eventos QTE a la hora de dar inicio a un Final Strike. Esto implica que las secuencias QTE no son elementos que interrumpan la acción del juego de forma fortuita, sino más bien algo que tiene que ser accionado por el jugador en orden para que ocurra. Además de eso, al ser Final Strikes, ergo implica que estas no son acciones que el jugador pueda activar a su antojo. Los enemigos tienen que ser debilitados previamente, en orden para que ejecutarlos con una secuencia QTE sea una opción. Básicamente son algo por lo que el jugador tiene que luchar. En términos generales, la razón de ser de estas secuencias QTE es para hacer más espectaculares los Final Strikes. Al mismo tiempo, dichas secuencias también aprovechan la ocasión para crear una representación semejante de las acciones que el jugador emplea en el mando sobre las acciones que Kratos emplea al momento. Además de eso, dichas secuencias de eventos QTE también confieren una capa de valor estratégico al combate. Algunos de los enemigos que enfrentamos a lo largo de la aventura desprenden orbes de colores específicos cuando estos son ejecutados mediante una secuencia QTE, de modo que en ocasiones los combates serán sobrellevados con una mentalidad de conveniencia, ya sea omitir los momentos para realizar un Final Strike, con afán de obtener más orbes rojos para mejorar nuestras habilidades, o aprovecharlos para rellenar nuestras barras de vida y magia. Reitero que con esto no estoy tratando de decir que las secuencias de eventos QTE sean benéficas independientemente del caso del que se esté hablando, y desde luego no estoy sugiriendo que deberían de ser un estándar para los demás títulos que abordan el género de God of War, solo digo que basándonos en el
tipo de experiencia que God of War busca hacer, y tras haber analizado la implementación y ejecución de sus secuencias QTE, los mismos terminan siendo benéficos para dicha obra en cuestión. Si lo que quieren es un ejemplo sobre cómo las secuencias de eventos QTE pueden arruinar una obra, basta con ver el caso de Heavy Rain. Heavy Rain busca ser un thriller psicológico de tensión atmosférica, y en orden para lograr ser lo mejor de sí, la obra implementa el elemento de la permadeath, pero al mismo tiempo la misma basa su gameplay mayormente en secuencias QTE, recurriendo a la accesibilidad como principal reclamo. Si bien es cierto que cualquier videojuego puede ser el primero, tampoco podemos trivializar que en muchos casos, aquello que hace accesible a Heavy Rain es lo que termina diluyendo la tensión en muchas escenas. Tomemos como ejemplo el desafío de la persecución vehicular. Conducir a toda velocidad en dirección contraria es peligroso. Creo que es justo decir que todos estaremos de acuerdo en eso. Pero ya que este desafío se resuelve con una secuencia de eventos QTE, el jugador promedio no tiene nada a lo cual temer, ergo el juego ha fallado en infundir tensión en el jugador. Si bien para muchos el crear un minijuego de conducción para la ocasión es contradictorio a lo que supone un diseño consistente, por lo menos sería más plausible a lograr el objetivo de la escena, y ya que el juego no cuenta con pantallas de Game Over, el factor accesibilidad extrema se seguiría conservando. En conclusión, las secuencias de eventos QTE pueden ser buenas o malas dependiendo de cuándo y cómo se estén usando, y en el caso de God of War podemos decir que son buenas, dado que estas reafirman el salvajismo y la visceralidad del momento, sin que ello implique dañar el núcleo mecánico, claro está. Los puzzles de God of War consisten mayormente en mover objetos con características reminiscentes de un bloque, y de vez en cuando esos puzzles son sazonados con un sistema de palancas. También son los responsables de lo inconsistente que es la fuerza de Kratos. Pero antes de empezar a comentar los puzzles, lo siento, pero esto es algo que tiene que ser dicho. Era necesario que Kratos se moviese a la velocidad de una tortuga al mover bloques. Habiendo dicho eso, y limitándome únicamente a hablar de los puzzles que considero que dan material del cual hablar, nuestro primer puzzle, el cual nos enseña la dinámica de mover cajas mediante un cuadro de texto superpuesto, el cual no solo le da pausa al juego, sino que también es reiterativo, dado a la aparición de una imagen superpuesta del botón R2, la cual aparece de forma automática cuando nos acercamos a la caja que tenemos que mover, la cual resalta demasiado en la escenografía, lo cual lo vuelve un punto de interés para el jugador, pero aún así el texto superpuesto era indispensable. La gracia de la ocasión consiste en que tenemos que llevar esta caja al otro extremo del escenario, mientras unos arqueros disparan flechas que pueden romper la caja, razón por la cual es indispensable el cargar una patada para acelerar el proceso, con el propósito de utilizar esa caja como un banquillo para alcanzar una plataforma. Más adelante en Athens tendremos que introducir un cañón de flechas al interior de un templo y colocarlo encima de un sistema de engranajes para rotarlo, cuya palanca de acción está detrás de una puerta, lo cual me parece innecesario, con afán de colocar la punta del cañón en dirección apuntando hacia una puerta, la cual lógicamente destruiremos con ese cañón. En el camino final hacia el oráculo tendremos que colocar dos estatuas una encima de la otra, con afán de crear una torre, la cual usaremos como plataforma para alcanzar unas hierbas que Kratos puede trepar, pasando a la espalda del titán Cronos. Sinceramente no considero que el mecanismo de aros del templo de Pandora sea un puzzle, puesto que las soluciones y los objetivos de a dónde tiene que ir el jugador y lo que tiene que hacer son siempre demasiado evidentes. Abrir puertas con literales cráneos o cráneos y acomodar las salidas en dirección a un rayo láser, pero eso es hasta el final, porque lo primero que haremos será acomodar la rueda en dirección a uno de los desvíos donde obtendremos uno de los cráneos, el cual abrirá la puerta hacia otra rueda para volver a repetir el proceso, pero esta vez saltando encima de un cilindro con pinchos, el cual le hará más de uno recordar el peñasco de Indiana Jones. Pasando a hablar de puzzles más interesantes, este es un momento donde tendremos que utilizar la patada cargada para colocar una carretilla llena de piedras sobre un botón que acciona un mecanismo de rotación, el cual es en realidad una puerta secreta a la cual debemos acceder con la evasión. A pesar de que la solución a este puzzle es muy evidente, lo que lo vuelve interesante es que es la primera vez que un puzzle evalúa la velocidad refleja del jugador. Más adelante tendremos una habitación llena de trampas metálicas, en la cual encontraremos dos palancas, las cuales desbloquean los barrotes de una puerta con un límite de tiempo. Básicamente es un desafío de tiempo basado en la evasión de trampas. Sinceramente no considero que esto sea un puzzle, pero ya que no es una gimmick, la verdad es que no tengo un mejor lugar donde ponerlo. Quizá un mejor ejemplo de puzzle vendría a ser esta habitación que está en la entrada del templo del desierto, donde tendremos que mover un bloque de piedra sobre una banda caminadora hacia el extremo opuesto de una trampa de madera con pinchos, con el fin de utilizar el bloque como una plataforma para alcanzar una saliente que continúa el camino a seguir. Todo eso mientras el juego nos lanza enemigos para hacer las cosas más difíciles. Como dato curioso, la banda caminadora y la trampa con pinchos pueden parar su funcionamiento si estas reciben los ataques de Kratos. Los puzzles de God of War en ocasiones tienen momentos donde el puzzle, entre comillas, es una búsqueda del tesoro donde tendremos que hacernos con un objeto con el cual accionar un mecanismo de interacción. Si bien es cierto algunos de los puzzles conjugan varios de los elementos que he estado comentando, lo cierto es que las conjugaciones nunca llegan a ser consistentes. En su lugar, cada idea suele desempeñarse por sí misma. El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo vendría a ser el puzzle del sacrificio. Entro a la habitación del sacrificio donde me hago con un
un palo. Inserto el palo en el mecanismo de interacción. Empujo una jaula en dirección hacia la habitación del sacrificio. Dejo la jaula encima de una brecha para que esta no resbale con la pendiente mientras peleo con los enemigos. Y el proceso se repite hasta llegar a la sala del sacrificio. Lo más que llega a dar la conjugación de estos elementos vendría a ser presión cronométrica, pero haciendo eso a un lado, cada destreza se evalúa por aparte y la solución al puzzle es demasiado obvia. Claramente el desafío está más enfocado en la destreza al combate que en la destreza de mover bloques. Sí, yo también pienso que eso se escucha ridículo. Esta estatua de Hades consiste simplemente en accionar mecanismos de un extremo a otro, con un orden específico por cierto. Y aunque esto no sea un puzzle, una vez que terminamos de resolver la estatua de Hades, esta iluminará un camino en el cual tendremos que buscar una salida mientras eludimos peñascos de Indiana Jones en llamas. Si nos dirigimos al final del pasillo en sentido contrario a la dirección de los peñascos de Indiana Jones en llamas, nos encontraremos un callejón sin salida con un libro, además de enemigos y unos cofres, el cual nos dará una pista de lo que tenemos que hacer. Es la tercera puerta a la izquierda. Cerca del final de la travesía sobre el templo de Pandora, se nos pedirá conseguir los collares de Hera y Aphrodite, cuya obtención se basa en la resolución de un puzzle para cada uno. El puzzle de Hera consiste en acomodar varios tipos de bloques en función para que estos cubran por completo el área de un cuadrilátero, mientras nos apoyamos sobre el recurso de un mecanismo giratorio en orden para rotar ciertos bloques en función de las necesidades del encaje. Sinceramente no sé cómo es que esto rompe un bloqueo, pero ¿quién soy yo para cuestionar la tecnología del panteón griego? La obtención del collar de Aphrodite consiste en mover un bloque al otro lado de una habitación con el fin de utilizarlo como banquillo para alcanzar una saliente, y todo ello en medio de una carrera contrarreloj, para luego dar un salto hacia una pared donde utilizaremos la gimmick de escalar. Mi problema con este puzzle es que su carrera contra el tiempo casi no da pie a un margen de error, rozando un nivel milimétrico sobre la ejecución de las acciones. Si bien esto sería aceptable para los estándares de un modo desafío desbloqueable, para los estándares de una historia principal, he de decir que una línea ha de ser pintada. A ningún jugador se le debería de pedir que domine la resolución de puzzles bajo límite de tiempo, en orden para seguir jugando el juego de acción por el cual ha pagado. Igualmente en que nadie debería de tener que dominar un minijuego de carreras, en orden para seguir jugando el plataformero por el cual ha pagado. El último puzzle que le queda a God of War que amerita ser comentado, que a su vez es el último puzzle que le queda, es un puzzle ambiental que si bien aprovecha casi todos los elementos de la infraestructura del escenario, también peca de estar basado en secuencias que no terminan de relacionarse las unas con las otras, haciendo a un lado los enemigos que aparecen en medio de la resolución del puzzle, varias veces por cierto. La resolución del puzzle consiste en una serie de acciones, las cuales serán fáciles de deducir una vez que hayamos visto nuestro entorno navegable en su totalidad. ¿De qué estoy hablando? 2 puntos. Utilizar el contrapeso de la grúa del techo para destruir la parte del suelo que está agrietada. Colocar la estatua encima del interruptor que encontraremos en el subsuelo una vez hayamos destruido la parte agrietada del piso. Colocar el contrapeso de la grúa en el interruptor que está en la superficie. Puedes variar el orden entre esos dos últimos pasos. Y finalmente te paras encima del primer interruptor que encontraste al llegar a esta zona, el cual desbloquea uno de los seguros de la puerta con un límite de tiempo, el cual es una excusa para tener un desafío de tiempo sobre la maniobrabilidad de Kratos, pero esta vez sin químicas para alterar el núcleo de las mecánicas sobre la maniobrabilidad de Kratos. Solo eres tú contra unas plataformas móviles, las cuales tienen sierras móviles de por medio. La carrera del completismo de God of War está mayormente formada por trofeos relacionados con la historia, los cuales solamente pueden ser perdibles si llegas a rendirte en la historia. Los trofeos menos evidentes son en su mayoría coleccionables y misceláneos, los cuales son fáciles de resolver con una guía a mano. Si da la impresión de que le estoy restando importancia a la mayoría de estos objetivos, es porque estos son trofeos que aportan de poco a nada a la experiencia general. Quiero decir, completar el minijuego del coito, morir un cierto número de veces para que te ofrezcan reducir la dificultad, abrir un cofre de salud con la salud llena, y eso sin mencionar cosas tan predecibles como maximizar los niveles de Kratos. Sin embargo, aún así existen 2 trofeos, los cuales pueden hacer que la experiencia sea aún más adrenalínica. Y no estoy hablando del trofeo por completar el desafío de los dioses, o de la velocidad de Jason McDonald. Estoy hablando del trofeo que consiste en rescatar al oráculo con 10 segundos de sobra en su propia carrera contrarreloj, lo cual se traduce en una dosis de presión adicional para el desafío de tiempo. Y por supuesto no me puedo olvidar de... el cual consiste en escalar una torre cilíndrica giratoria con aspas en el infierno sin sufrir daños. Técnicamente esto consiste en completar el desafío a la primera, puesto que en el caso de que recibamos daño al hacerlo, tendremos que volver a empezar a escalar la torre desde la superficie. En otras palabras, tocará reiniciar partida en caso de que cometamos algún error. Ahora hablemos del desafío de los dioses, el cual es básicamente un modo desafío en forma de coliseo que se desbloquea tras finalizar el juego por primera vez. Para los estándares de otros videojuegos con modalidades similares a esta, he de decir que el desafío de los dioses de God of War
deja mucho que desear. En otros juegos como Ratchet y Clank a partir de la segunda entrega, las especificaciones de los desafíos de los coliseos por lo general implican alterar reglas que desembocan en desafíos basados en ver cómo el jugador se adapta a la situación. Los modificadores pasan por cosas como cambios de armas cada cierto tiempo, combate cuerpo a cuerpo sin armas, límite de munición, joder, incluso llegan a incluir jefes exclusivos. Y ya ni hablemos de cómo modifican la arena con trampas, mientras que el modo desafío de Ratchet y Clank evalúa las capacidades del jugador a la hora de maniobrar con acciones ofensivas y evasivas, y todo ello con modificadores de partida para ver si el jugador es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, además de algún que otro desafío más tradicional y menos creativo. El desafío de los dioses de God of War, por su parte, está mayormente formado por desafíos los cuales consisten mayormente en deducir una secuencia de acciones específicas, y menos en la evaluación del desempeño adaptativo. Si no me creen, comentaré cada desafío uno por uno. El primer desafío consiste en sacar a los enemigos de la plataforma, las magias quedarán inactivas, y matar a los enemigos disparará un fail state. En este caso todos los enemigos son escuderos. Basándonos en lo que hemos aprendido en la primera playthrough, eso sin mencionar que la primera vez que nos encontramos con los escuderos, el juego recurre a un cuadro de texto superpuesto para decirte cómo romper los escudos, siendo así la forma más eficiente de superar este desafío es spameando el botón de agarre aparentemente. Siendo justos, también es posible hacerlo de una forma más convencional, de acuerdo a la lógica que el juego inculca. Además, también es posible que los programadores no hayan tomado en cuenta que esa fuese una forma posible de resolver el desafío, más aún si tomamos en cuenta la diferencia de tiempo con la que cada método resuelve el desafío. Siendo así, parece justo darle el beneficio de la duda al primer desafío. Por otra parte, el siguiente desafío es otro desafío de tiempo, pero de una naturaleza más directa. Si antes teníamos la especificación de hacer que los escuderos cayeran al precipicio sin matarlos, esta vez solo tendremos que matar a los arqueros y los soldados en un límite de tiempo. Tengan en cuenta que en ningún momento se hace mención a las arpías, ese suele ser un error común. La gracia de este desafío consiste en que los enemigos están dispersos a lo largo de 12 plataformas, 4 plataformas grandes donde se encuentran los soldados y 8 pequeñas donde se encuentran los arqueros. La superación de este desafío consiste en saber los siguientes datos. 2 puntos. Los arqueros mueren rápidamente con 2 hits del botón cuadrado o una hit del botón R1. La conjugación L1 más círculo es muy efectiva para matar a los soldados sacándolos de la plataforma, siempre y cuando estos estén cerca de los bordes, y que el jugador tiene que hacer uso obligatorio del ejército de Hades una vez, dado que este puede acabar con todos los soldados de una plataforma. Si acaso existe una forma de completar este desafío sin hacer uso del ejército de Hades, pues he de decir que desconozco dicho método en caso de que sea posible. Como dato curioso, es posible hacer uso del ejército de Hades una segunda vez, cuando el jugador activa el modo Super Saiyan de Kratos. No tengo ninguna queja sobre el tiempo para completar este desafío, más aún si tomamos en cuenta el hecho de que os acabo de decir cómo hacer uso del ejército de Hades una segunda vez, pero a grandes rasgos no tengo nada malo que decir sobre este desafío. Quizá el hecho de que no tenemos muchas opciones para completar este desafío con rapidez, pero eso ya sería nitpickear por morbo. El tercer desafío es donde se empieza a connotar aquello que os estaba diciendo sobre el modo desafío de God of War. A lo largo de la historia principal de God of War, se nos ha incitado a aprender a masacrar a nuestros enemigos usando combos on combos. Siendo así, la forma de superar un desafío de romper vasijas en un límite de tiempo ha de ser intercalando el conteo de un metrónomo en medio del comando de ataque rápido de forma continua hasta finalizar de romper cada vasija. Como ya he expresado antes, este es uno de esos desafíos que consisten en ver si el jugador es capaz de deducir lo que tiene que hacer sin que este recurra a un medio externo, en lugar de evaluar sus capacidades cognitivas en aquello que el juego le ha estado enseñando a hacer a partir de la modalidad principal. Obviamente esta es una conclusión a la que se puede llegar por deducción propia, puesto que claramente alguien tuvo que ser el primero en deducirlo. Pero dada la naturaleza de dicha conclusión, sumado a aquello que se promueve en la aventura principal, me es difícil creer que alguien resolvería este desafío sin recurrir a medios externos, y más aún en los tiempos que corremos hoy en día. Solo para que quede claro, si un desafío sea obligatorio u opcional, si este posee una dinámica que incita al jugador a recurrir a un medio externo para saber cómo resolverlo, claramente es porque hay algo que los diseñadores no están haciendo bien. Pasando al siguiente desafío, el cuarto desafío consiste en matar a los minotauros sin matar a los soldados. Lo que hace que este desafío sea ridículamente difícil es la inexistencia de una retícula de fijación en las mecánicas. Afortunadamente yo sé cómo hacer que este desafío sea más fácil. L1 más X sostenido, seguido de machacar el botón círculo. Lo primero es un tajo vertical que levanta al enemigo al aire y a Kratos con él, y lo segundo remata al enemigo contra el suelo hasta que este desprenda los orbes rojos. El quinto desafío es un minijuego de puntería, el cual está basado en una gímica que la aventura principal utiliza para desbloquear el camino a seguir. Para superar este desafío basta con ver la plataforma donde se encuentran los enemigos y los soldados espartanos, como si se tratase de un reloj. El disparo de la flecha impactará con el enemigo que se encuentra a las dos. El sexto desafío es una versión más difícil del desafío plataformero del infierno que ya había comentado. La obvia diferencia es que ahora hay arqueros en las plataformas móviles, además de que las distancias a saltar son más largas y las plataformas se mueven muy rápido. Todo eso sazonado con un límite de tiempo. Una forma de hacer que este desafío sea más ameno es encadenando el círculo
círculo y el cuadrado con el primer enemigo. Con eso te podrás cargar a 2 de los 3 arqueros que están posicionados en las plataformas móviles. El séptimo desafío es el clásico: mata a todos los enemigos sin que ellos lleguen a tan siquiera rozarte con sus hojas. No tengo nada en particular que decir sobre este desafío. El desempeño del jugador está siendo evaluado en todos los sentidos correctos. Se trata de ser rápido, preciso y letal, pero también se trata de saber cuándo usar las evasiones y los parries. Sin duda este es el mejor desafío que plantea el desafío de los dioses. El octavo desafío por su parte es todo lo contrario. A simple vista podría parecer un modo horda muy básico, pero en la realidad es un desafío de desgaste en su máxima expresión. Empecemos por el hecho de que este desafío puede prolongarse por más de 5 minutos. Seguramente la mayoría dirá que 5 minutos de hordas no son nada para hacer un escándalo. Sin embargo, el problema es que son 5 minutos de estar masacrando enemigos de la forma más repetitiva posible, spameando L1 más círculo, puesto que esa es la conjugación que tiene más posibilidades de matar un mayor número de enemigos, ya sea mediante daño progresivo o aventándolos fuera de la arena de batalla, mientras procuras spamear la evasión cuando las gorgonas utilizan la mirada petrificante. En ocasiones tendrás la oportunidad de variar con otras conjugaciones ofensivas, pero la mayor parte del tiempo consiste en spamear los comandos que os acabo de mencionar. A eso súmenle el hecho, o en este caso sustraigan el hecho, de que este desafío bloquea las magias de Kratos, de modo que el matar a las gorgonas con una ejecución no es una opción viable. Como si este desafío no fuese lo suficientemente repetitivo y desgastante, el mismo se encarga de sustraer opciones para hacerlo más ameno. El noveno desafío consiste en matar a 4 Cyclops con un límite de tiempo. Procuren ignorar a los hombres cabra del demonio. Harán respawn de forma infinita, así que no vale la pena perder el tiempo con ellos. El tiempo que tiene el jugador para resolver este desafío es generoso, siempre y cuando la estrategia del jugador esté basada en acciones en triángulo. Procuren no realizar ejecuciones sobre los cíclopes, solo perderán el tiempo haciendo eso. El último desafío consiste en masacrar a todos los enemigos que sean necesarios, con afán de elevar una plataforma para alcanzar una zona segura. Primero que nada quiero decir que me gusta el simbolismo de este desafío, el guerrero triunfador que se alza a la cima para reclamar su recompensa a los dioses del Olimpo. Y menos mal que hay una recompensa para reclamarla. Sin embargo, eso no justifica que este desafío tenga un diseño sadista. La cuestión no es que los enemigos la tengan fácil para matarte en el sentido tradicional de la palabra, como el hecho de que sus ataques la tienen fácil para sacarte de la plataforma, la cual no es muy grande que digamos. La mejor forma de superar este desafío es spameando la conjugación L1 más X sostenido, seguido de L1 más círculo sostenido en el aire. Como consejo adicional os diré que la carga del modo Super Saiyan de Kratos se mantiene constante a lo largo de los desafíos, de modo que os recomiendo no hacer uso de esa habilidad en los desafíos 8 y 9, dado que esos serán vuestras últimas oportunidades para cargar el medidor previamente a este desafío. Aun con todo lo que os he dicho, este es un desafío que sin importar las veces que lo complete, jamás he llegado a sentirme en control de la situación, como si la suerte fuese un factor determinante a la hora de superar este desafío. Sin importar qué tan difícil pueda llegar a ser un desafío, el jugador siempre ha de ser capaz de controlar la situación mediante habilidad conseguida en la práctica. Siendo justos, es posible que el problema sea mío, por no ser lo suficientemente bueno para superar este desafío sin sentir que la suerte tuvo un porcentaje de influencia, de modo que para el caso lo mejor que puedo hacer es dejar que cada quien determine por sí mismo si el desafío está bien balanceado o no. Yo por mi parte ya expuse mis razones de por qué lo cuestiono. Una vez que finalicemos el desafío de los dioses, seremos recompensados con skins alternas, las cuales contienen diversas bonificaciones de batalla. Recomiendo utilizar el traje de vaquita para el trofeo del speedrun. Les dará magia infinita para spamearla y procuren saltarse los enfrentamientos omitibles, que son todos aquellos donde el juego no te encierra con paredes demoníacas, y todo ello en 5 horas o menos, lo que por cierto considero un lapso de tiempo generoso para una persona que se haya memorizado el juego. Si logran hacer todo eso junto con alguna que otra misceláneidad, formarán parte de la legión de conquistadores del trofeo de Zeus. Antes de pasar al siguiente tema, haré una nada forzada referencia a Moana, la cual usaré como excusa para cantar So what can I say except you're welcome for the trophies I explain you how to earn. There's no need to pray, it's okay, you're welcome. Ha! I guess it's just my way of being me. You're welcome, you're welcome. Well, come to think of it, kid, honestly I could go on and on. I could explain every trophy in the game. The speedrun that challenged the chest, or it was Prophet just messing around. Ahora que me he sacado eso de encima, antes de hablar de la historia de God of War, comentaré sobre ciertos detalles que creo que ameritan ser mencionados, a los cuales no logré encontrar una forma más apropiada de integrarlos en el guión. 2 puntos. Quisiera hacer un comentario sobre las interpretaciones en God of War. Simplemente son majestuosas. Terence Connor Carson ha sabido matizar todos y cada uno de los diálogos de Kratos a la perfección, logrando que el personaje pase por distintos estados emocionales, sin nunca perder el aire de rudeza que lo caracteriza, o peor aún que ese tono de rudez se sienta forzado. Al mismo tiempo la narradora siempre logra mantener ese tono de misticismo y leyenda, lo cual encaja a la perfección con la dirección de esta obra. Ejemplos de las interpretaciones. 2 puntos. The gods of Olympus have abandoned me. I didn't come back for you.
Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. By the gods. What have I become? And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. Ya para concluir esta sección, quisiera extender un comentario sobre los 4 poderes de Kratos que utilizan magia. Si a lo largo del video di la impresión de que no me extendí mucho a la hora de hablar de las distintas utilidades de los poderes de Kratos, esto en parte se debe a 2 factores. El primero se debe a la dominancia estratégica que tiene la furia de Poseidon en comparación al resto de poderes. La furia de Poseidon es una onda eléctrica expansiva que interrumpe las animaciones de los enemigos dentro del área de efecto, cuyas mejoras aumentan el tamaño de dicha onda eléctrica. En comparación, más allá de los momentos de uso obligatorio, los otros poderes no son tan efectivos en comparación. La cabeza de Medusa es básicamente un aliento congelante, el cual en un principio solamente podremos utilizar contra el enemigo fijado por el ataque. Sus mejoras nos permitirán hacer cadenas de combos especiales para congelar a varios enemigos al mismo tiempo, pero aún así sigue siendo una estrategia inferior a la anterior. El relámpago de Zeus es un proyectil de ataque a distancia, el cual de vez en cuando tendrá sus momentos para brillar, pero al final del día la mayoría de los encuentros son contra múltiples enemigos a corta distancia, lo cual hace que su utilidad carezca de relevancia práctica. Al menos las pistolas de Dante sirven para retener al enemigo en el aire, en lo que uno piensa en la siguiente cadena de combos on combos. El ejército de Hades son un conjunto de proyectiles que buscan a los enemigos para hacerles daño continuo hasta que el enemigo caiga o el proyectil se desgaste, lo cual no está mal, pero sigue siendo inferior a la furia de Poseidon. Tampoco ayuda que la animación con la que se invoca el ejército de Hades deje al jugador expuesto al daño durante más de un segundo de secuencias entre frames. La segunda razón por la cual es tan fácil relegar el resto de poderes recae en el factor de la conveniencia. La furia de Poseidon es el primer poder que te da el juego, lo cual facilita que sea el primero que el jugador quiera subir de nivel, un nivel que acabará siendo reseteado en una segunda playthrough, de modo que aquello que es ventajoso para el primer poder que te da el juego acaba siendo letal para el último. Si tuviera que añadir un comentario sobre la espada de Artemisa contra las espadas del caos, diría que si bien esta cumple su función de ser un arma pesada para aquellos que prefieran ese estilo de combate, también peca de tener menos comandos de acciones que las espadas del caos, sin mencionar que los ataques de las espadas del caos cubren áreas de mayor longitud, lo cual es más eficiente para un juego donde enfrentaremos a múltiples enemigos al mismo tiempo. A pesar de que God of War es un juego que se puede completar de principio a fin en 9 horas, la historia que nos cuenta el mismo es bastante simple. Lo que pasa es que nos la cuentan de una forma muy desorganizada, por no decir desorientante. La historia de God of War da inicio a su trama en el final de la misma, con su protagonista dándose un soliloquio previo a su suicidio. Luego de eso pasamos a un punto arbitrario de la historia, donde todos los acontecimientos previos que dejaron a Kratos en el lugar en el que está, serán contadas con cinemáticas a manera de flashbacks. Y sí, dije cinemáticas en plural. Los flashbacks previos al punto donde inicia la jugabilidad irán apareciendo cada cierto tiempo conforme progresemos desde el punto de partida de la jugabilidad, y así de una forma más o menos paulatina se le irá dando sentido a las acciones del personaje de Kratos, así como desarrollo al mismo. En otras palabras, la historia de God of War es un flashback, con flashbacks intercalados de tanto en tanto. La historia que nos cuentan los flashbacks en plural es la de cómo un prodigioso guerrero comandante de uno de los ejércitos más brutales y sanguinarios de Esparta acaba vendiendo su alma al diablo, que en este caso está siendo representado con el dios de la guerra griego, cuando este se encuentra a sí mismo entre la espada y la pared por causa de su propia ambición y un orgullo que hizo caso omiso a las advertencias, lo cual desemboca en consecuencias para dicho guerrero, razón que lo lleva a jurar venganza contra el diablo al que su alma vendió. Por otra parte, la historia que nos cuenta el flashback en singular es la de cómo ese hombre pacta un acuerdo con los dioses del Olimpo en favor de llevar a cabo su venganza, con la esperanza de poder redimirse a sí mismo. Habiendo dicho eso, pasaré a hablar de la conclusión de la historia, puesto que todo lo que hay en el medio de la introducción y la conclusión son eventos. Los eventos son todo aquello que gira en torno al viaje, los desafíos, las pruebas, el MacGuffin y los contratiempos. Pensándolo mejor, creo que es un buen momento para explicaros cuál es la diferencia entre un evento y un acontecimiento. Un evento es un momento de la historia, el cual es necesario para el desarrollo y avance de la misma, mas no repercute en un cambio sobre el arco de personaje. Por otra parte, un acontecimiento sí repercute en un cambio sobre un arco de personaje. En otras palabras, esto es lo que diferencia el ver a Peter Parker dándole una golpiza a Flash Thompson de verlo descubrir que él es en parte responsable de la muerte del tío Ben. Los eventos de God of War son Kratos matando a una hidra, Kratos haciendo un pacto con los dioses,
dioses, Kratos recibiendo ayuda del oráculo de Athens, etcétera, etcétera, ya se hicieron una idea. Los acontecimientos de God of War, que por cierto solo son 2, son Kratos convirtiéndose en el fantasma de Esparta y Kratos descubriendo que la venganza no hizo nada para borrar el pasado que lo atormenta. Cuando Kratos se convierte en el fantasma de Esparta, Kratos hace a un lado sus ambiciones de conquista para dar inicio a su recorrido por el sendero de la venganza, y cuando Kratos descubre que la venganza no le ha dado lo que quería, él mismo termina de sucumbir ante la depresión. Habiendo dicho todo eso, pasaré a hablar de los puntos en los que flaquea la historia de God of War. Primero que nada, el antagonista no tiene ningún tipo de desarrollo. Lo primero que hace Ares es responder a las súplicas de Kratos, para más adelante cobrarle el favor, y luego lo vemos causando estragos en Athens por algún tipo de problema paternal, lo cual parece muy conveniente para que Athena quiera hacer un trato con Kratos. Solo para que quede claro, el trabajo de una precuela es el de expandir una narrativa que gira en torno a un universo ficticio, no para explicar cosas que debieron de haber quedado bien establecidas en el momento en el que se presentaron. Y aprovechando que hice una mención a un personaje secundario, los personajes secundarios de God of War se limitan a ser motores de trama para abrir puertas. En el mejor de los casos será un dios que nos dará un arma para luego desbloquear una puerta. Además de eso, tampoco se desarrolla la relación de Kratos con su familia, o al menos no se desarrolla lo suficiente para que el abrazar a la esposa y la hija de Kratos sea el momento simbólico reminiscente del padre y esposo protector que pretende ser, pero en lugar de eso termina limitándose a ser simplemente una gimmick. Lo único que hace la esposa de Kratos es decirle a Kratos que ya es suficiente violencia, y su hija pues simplemente está ahí. Es una niña y supongo que los escritores pensaron que las personas dirían cosas como no estoy diciendo que esto sea un fallo detrimental para la historia de Kratos, y francamente es preferible dejar las cosas como están a que nos estén haciendo perder el tiempo con subtramas innecesarias. ¿Soy el único aquí que considera que es una lástima que el pasado de Kratos no sea jugable? Nada más imaginen lo mucho que mejoraría la narrativa del juego si el jugador pudiera estar ahí luchando con su ejército mientras este es masacrado por los bárbaros del este. Creo que eso serviría para hacer que el jugador se sienta más identificado con el sentimiento de desesperación y pérdida de Kratos. Y ya ni hablar de lo que supondría para el jugador si fuese el mismo quien matara a la esposa y la hija de Kratos, empezando por el hecho de que reforzaría el simbolismo de la química de abrazos. Miren, yo sé que esta es la parte donde tengo que dar un pensamiento final, pero francamente el video fue tan largo y específico, de modo que no creo tener nada más que agregar. Quiero decir, estamos hablando de una obra que, pese a no ser uno de los mejores ejemplos de su propio género, la repercusión de su influencia ha pasado tanto por juegos de licencia, hasta alcanzar franquicias como Castlevania, Prince of Persia y el mismísimo Sonic the Hedgehog, de modo que la pregunta pasaría a ser 2 puntos. ¿Qué más hace falta decir?